Los todos que tenemos por aquí. Muchas gracias a la gente, nuevamente a la gente del Colegio de Abogados de Matanza por invitarme y por pensar en mí para estas jornadas. Es para mí siempre un placer venir, además vienen algunos colaboradores de mi cátedra, así que es un gran placer estar aquí en el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias Marcela, que no la veo, pero debe andar por ahí, así que me transmite mi agradecimiento. Bueno, yo por razones de tiempo, lamentablemente tengo un compromiso más tarde, o sea que a las 6 voy a tener que cortar, así que voy a tener que acelerar un poco el ritmo de la conferencia, pero me imagino que ustedes ya deben estar cansados de la jornada de todo el día, así que me lo van a agradecer si termino. Bueno, vamos a hablar de técnicas de reproducción humana asistida. Como ustedes saben, de alguna manera las técnicas de reproducción humana asistida son la vedette del nuevo código en materia de derecho de familia, porque es una legislación que tiene un cierto atraso en su realización. ¿Por qué? Porque en realidad el primer bebé de probeta data del año 1978 y a partir de ese momento y de ahí para adelante casi todas las legislaciones europeas y las de los Estados Unidos y el resto de América habían ido dictando leyes relativas a las técnicas de reproducción humana asistida. En cambio la Argentina se había quedado atrás, no había hecho esas leyes y no las había hecho por múltiples factores. Ustedes se imaginan, la reproducción humana asistida o la asistencia médica en la reproducción humana tiene como componente de tipo ético, filosófico, jurídico, religioso, que sin lugar a dudas de alguna manera fueron obstruyendo la realización del debate. ¿Sí? Así que lo que nos pasaba hasta el año 2014 es que teníamos, en la Argentina había técnicas, o sea, se practicaban tratamientos de fertilización o de reproducción humana asistida, pero esos tratamientos no tenían ninguna regulación. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Ese proceso de atraso que tenía la Argentina en la falta de regulación tenía además otro componente muy importante, que era que en el año 2010 la Argentina reguló los matrimonios entre personas del mismo sexo. En consecuencia, necesariamente iba a haber parejas que tenían que recurrir a técnicas de reproducción humana asistida si querían hacer realidad no solo su deseo de ser matrimonio, sino además de ejercer una paternidad o una maternidad a partir de ese matrimonio. O sea que de alguna manera el atraso se hizo más evidente cuando salió la 26618. De hecho, en un congreso de Tucumán en el 2011, por mi parte presenté una ponencia en la cual decíamos, bueno, es indispensable la realización de una regulación de las técnicas de reproducción humana asistida a la luz de la 26618, no hay otra posibilidad, no podíamos seguir en mora. Y la cuestión además tiene dos variantes, porque no es nada más que, bueno, ¿qué regulamos cuando regulamos técnicas de reproducción humana asistida? La cuestión tiene dos vertientes, si se quiere. La vertiente que se desarrolló en la Argentina y la que no se desarrolló. La vertiente que se desarrolló en la Argentina son los efectos filiatorios de las técnicas de reproducción humana asistida. O sea, cómo se aplica en materia de filiación, o sea, de determinación jurídica de vínculo paterno-filial, en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Y quedó para más adelante, suspendido sine die, la regulación, porque es así, la regulación del otro aspecto, casi más importante que el de la cuestión de la filiación. ¿Cuál es ese otro aspecto que quedó pendiente? Bueno, ¿qué técnicas se admiten, qué técnicas no se admiten? ¿Cuáles son los límites a la realización, los límites médicos a la realización de la técnica? ¿Cuántos embriones pueden congelarse? ¿Por cuánto tiempo pueden congelarse? El otro día escuchaba en la tele un debate sobre, no creo, una actriz americana, bueno, en realidad colombiana, pero que vive en Estados Unidos, Sofía Vergara, que discutía con su ex marido si destruir los embriones o insertarlos, que de hecho ella pretendía la destrucción y el marido pretendía la inserción de los embriones que la pareja tenía congelados. O sea, todos esos aspectos nosotros los tenemos pendientes. ¿Y por qué lo tenemos pendiente? En realidad lo tenemos pendiente por la evolución que tuvo en su momento la sanción del artículo 19 del Código Civil y Comercial, al que yo llamo el artículo Francisco. ¿Sí? Porque, claro, el día que lo canonicen a Francisco, porque muere, además, le habrán de contar los milagros, porque si milagros, bueno, en realidad no hace milagros, hace
sucedió a través de... Y bueno, el primero es sacar el Código Civil, que estaba fenecido, y gracias a la reunión de Cristina y Francisco, 2 semanas después, el Código salió, claro, con algunos cambios de los que vamos a hablar hoy. Y el segundo, bueno, que San Lorenzo salió campeón de la Copa Libertadores, algo que era prácticamente imposible, ¿no? Eso sí era realmente imposible. Ese sí que era un milagro de verdad, ¿no? Bueno, en ese caso, pero ¿qué pasó en el 19? Fíjense, el 19 original, o sea, el del anteproyecto, decía: la existencia de la persona comienza con la concepción en el seno materno o con la implantación de los embriones en el seno materno. ¿Sí? Una ley especial regulará las técnicas de reproducción humana asistida y las cuestiones relativas al embrión. En la segunda versión desaparecieron 2 cosas. La primera es la referencia al seno materno, que se explica, esto lo escriben así, no es un invento mío, se explica en el caso, en la concordancia con la ley de identidad de género. Porque puede haber una mujer que se sienta identificada en género como hombre y a su vez puede concebir. Entonces esa mujer no tiene seno materno, sería seno paterno. Tiene útero, pero no sería seno materno. Así que la eliminación fue por eso. No hay otra posibilidad. Y la segunda desaparición que tuvo la segunda versión del 19 fue la referencia a la ley especial. Y por último, la versión final del artículo 19, que deja todo abierto, que dice: comienza la existencia de la persona humana desde la concepción. Es importante, por otra parte, que diga persona humana, porque hoy escuché en los diarios que se le designaron un abogado a 3 elefantes maltratados en no sé qué zoológico, con lo cual no estamos yendo hacia cualquier, ya no estamos yendo hacia cualquier berenjena, ¿sí? Bueno. Bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero no vamos a las 11 de la noche, pero convengamos que después de la orangutana Sandra han venido fallos de protección de los animales que le llevan a decir que son sujetos especiales de protección, no humanos, o personas no humanas, y se les designa abogado, como si el abogado le podría preguntar al elefante: ¿qué te sentís maltratado en este zoológico? Claro, pobre bicho. Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, el código las denomina técnicas de reproducción humana asistida. Esta definición, esta designación, ha sido criticada por algún sector de la doctrina, sobre todo por la utilización de la palabra reproducción, porque la idea de reproducción supone la idea de fábrica, o sea, algo que se reproduce al infinito. Entonces, algunos autores, sobre todo Bassett, han dicho: bueno, debieron haber tomado alguna denominación de Italia o de Francia, como podría ser procreación médicamente asistida, ¿sí? O fecundación artificial. En todos los casos, lo que se pone del énfasis para decir que algo es técnica de reproducción humana asistida o no lo es la intervención del acto médico. Sin intervención de acto médico no hay técnicas de reproducción humana asistida. Ejemplo para que lo vean claramente. Como ustedes saben, hay un caso en Mar del Plata donde un niño tiene 3 progenitores. ¿Sí? En ese caso lo que sucedió fue lo siguiente: 2 mujeres casadas entre sí tenían un amigo, ese amigo tuvo relaciones sexuales con una de ellas, esa mujer quedó embarazada y luego dio a luz. Se presentaron ante el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y, por la regla mater semper certa est, la madre resultó la que dio a luz. ¿Sí? Regla histórica. Mas la madre siempre es cierta. Y la esposa de la madre vino a aplicársele la presunción de, que antes se llamaba presunción de paternidad y ahora se llama presunción de filiación. Pero también se presentó ante el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas el dador del material genético masculino. Dijo: yo también quiero ser padre de este niño. El registro le denegó la inscripción a primera presentación, y luego la Asesoría General de Gobierno y el gobierno de Scioli le autorizó la inscripción bajo la premisa: bueno, esto no está, como el Código Civil y Comercial no está vigente, en consecuencia no rige la regla de máximo 2 progenitores, un niño puede tener 3 progenitores.
Es decir, que en la Argentina todos tenemos 2 progenitores, salvo ese niño de Mar del Plata que tiene 3. ¿Sí? Ahora, en ese caso en particular, no hay técnicas de reproducción humana asistida. Ni se aplican los efectos que nosotros vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué no se aplican? Porque no hubo intervención médica. La necesidad de intervención médica hace que sean técnicas de reproducción humana asistida, si no, no lo son. De ninguna manera. Esta es la primera restricción. Avancemos. Algunas dudas que me permito compartir con ustedes y que de alguna manera muestran de alguna forma esta cosa que los debates éticos, filosóficos, religiosos, morales que uno puede llevar adelante. La primera cuestión es interesante, es si las técnicas de reproducción humana asistida son un remedio para la infecundidad o pueden ser autorizadas por otras razones. Entonces, por ejemplo, el caso de Sarah Jessica Parker, la actriz de Sex and the City. Quería ser madre, pero no quería interrumpir su carrera. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, juntamente con el marido, generaron embriones y los implantaron en una mujer que llevó por ella adelante el embarazo y se los entregó al final del contrato, del cual vamos a hablar dentro de un rato. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ninguna cuestión médica le impedía a ella ser madre. Simplemente su carrera le impedía ser madre. Otros casos interesantes son los casos de Facebook o Google, que les ofrecen a sus empleadas jóvenes congelar sus óvulos a los efectos de desarrollar su potencial profesional y utilizarlos cuando ese potencial profesional empiece a decaer. Entonces, se asegura que una mujer que está trabajando a los 25 años, recién graduada en el MIT, siga trabajando en Google hasta los 38, pongamos, o hasta los 40, y cuando en ese momento empiece a declinar de alguna manera su productividad, pueda utilizar sus mejores óvulos, que son los que generó a los 25 años. Estos son algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. En la Argentina no hay límite para esto. Lo único que se dice es en cuanto a que es el único aspecto médico regulado, si se quiere, que es en cuanto a la gratuidad de los tratamientos o la cobertura que los tratamientos tienen por parte de las obras sociales. Allí se distinguen tratamientos de alta y baja complejidad y se establece que para que el tratamiento sea amparado en la gratuidad, la mujer que lo solicita o la pareja que lo solicita tienen que tener algún problema de fecundidad. Si no, lo hago porque me piache. ¿Sí? O los que lo quieren hacer porque le piache, tendrán que abonarlo porque en definitiva es el ejercicio de su voluntad. Así que esta es una primera cuestión compleja. La segunda cuestión interesante a pensar es si esto constituye una nueva fuente de filiación. De acuerdo al 558 del Código Civil y Comercial, el nuevo texto, que modifica el viejo 240, establece que la filiación tiene lugar por la naturaleza, antes la consanguinidad, ahora la naturaleza, la adopción, la filiación adoptiva y las técnicas de reproducción humana asistida. Ahora, algún autor agudamente ha dicho, bueno, momento, a ver, en las técnicas de reproducción humana asistida no dejan de ser seres humanos. Lo que hace el médico es juntar gametos masculinos y femeninos, pero lo hace con seres humanos, razón por la cual no hay una tercera fuente de filiación. En realidad, yo creo que de todas maneras el código hace bien en identificar, o mejor dicho, objetivar el problema en las técnicas de reproducción humana asistida como un nuevo tipo, porque en realidad todos los principios que se aplican en materia filiatoria y de filiación adoptiva no van a ser de aplicación en las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces es necesario de alguna manera encapsularla. Un ejemplo para que lo vean claramente. Las acciones de estado de familia son irrenunciables. Ahora, si yo, dentro de un matrimonio, permito una inseminación heteróloga, es decir, una inseminación con el gameto de un masculino tercero a la pareja, estoy renunciando a la acción de impugnación de la paternidad. Entonces, ese carácter irrenunciable de las acciones de filiación se pierde en las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Esto qué significa? Que era necesario objetivarlo, el problema.
De todas maneras, y esto también en contra un poco de cómo se lo ha regulado, se le da más importancia que a la filiación natural. Porque si se fijan, el capítulo de la filiación, dentro del libro segundo, arranca con las técnicas. Cuando en realidad, más importante que las técnicas, era el principio de mater semper certa es, o la determinación de la maternidad o de la paternidad tal cual la conocimos siempre. ¿Se entiende? Sin embargo, arranca regulando las técnicas. O sea, de alguna manera, esto te muestra también cuál era el verdadero interés del legislador. No regular la filiación, que de hecho ya estaba regulada y bastante bien por la 23264, sino regular las técnicas propiamente dichas, y algún interés médico había ahí. Y era necesario regularlas, que esa era la otra pregunta, porque había un autor que decía, bueno, mira, en realidad no hay que regular nada. Si seguimos las reglas que tenía el viejo código, la madre siempre certa, si la madre es casada, el padre es el marido es el padre del niño, y el contrato de gestación por sustitución es nulo de nulidad absoluta por ser de objeto prohibido. Con esas tres normas nos alcanza para tener resuelto todos los problemas que pueden surgir de la gestación por sustitución. De la filiación por reproducción humana asistida. Yo personalmente no comparto el criterio, creo que era necesario hacer una regulación con algunas características tal vez un poco diferentes a las que se han utilizado, pero entiendo que era indispensable en este momento, sobre todo después de 30 años de ausencia de norma, de 40 años de ausencia de norma, hacer algún tipo de regulación. Avancemos. Muy bien. Bueno, esto ya lo vimos. Y esto también. Pero me vuelvo a detener en esto, que es importante. El 558, segundo párrafo, establece que una persona no puede tener en ningún caso más de 2 filiaciones. O un padre y un padre, o una madre y un padre, o una madre y una madre. Pero no 3, en ningún caso. De hecho, este fue el argumento contrario censo que utilizó la provincia de Buenos Aires para decir, te autorizo a tener 3. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, como todavía no está en vigencia, va a estar en vigencia, pero todavía no lo está, estoy a tiempo de designar un caso de un niño con 3 padres. Entonces mirán, bueno, ¿y en qué casos puede haber un chico con 3 padres? En un montón. En un montón. Por ejemplo, una pareja de hombres que alquila un vientre en el exterior y que genera más de un niño utilizando gametos de uno y otro, probablemente esos chicos tengan 3 padres. ¿Sí? En el caso de una pareja heterosexual que recurre al material genético de un tercero, necesariamente ese chico va a tener 3 progenitores. O sea que, y además hay algunas técnicas que permiten, dentro del mismo gameto, del mismo tipo, utilizar diferentes fuentes de personas. O sea, tomar cromosómicamente, desintegrar y reintegrar el gameto masculino o el gameto femenino utilizando partes de ADN de diferentes personas. En Bélgica, por ejemplo, ha nacido un niño que tiene una madre y 3 padres. Porque se detectó en el material genético del padre una enfermedad que era necesario cubrir, entonces se recurrió a gametos masculinos de otras 2 personas, se tomó la parte enferma, se la retiró y se colocó la parte sana de manera tal de que el niño se evite el inevitable contagio, ¿sí? Pero la cuestión, insisto, no se indigna, no me pierda. Sí, tal cual. Y la vedette, de alguna manera, de la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida es la denominada voluntad procreacional, que en lo personal considero que el término ha sido pésimamente elegido, o la fórmula ha sido pésimamente elegida. Y me explico. Una pareja heterosexual tiene en la gestación natural por lo menos 2 estadios de voluntad procreacional. El primero es cuando tienen relaciones sexuales. Y el segundo cuando deciden no tomar
medicamentos anticonceptivos, por lo tanto deciden tener un hijo. O sea, decidir tener un hijo es decidir tener voluntad procreacional. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué dejo solo a la voluntad procreacional para las técnicas de reproducción humana asistida cuando la reproducción natural, insisto, hay por lo menos 2 momentos donde la voluntad como tal aparece? ¿Sí? Mira, puede ser que no. Eso para, porque acá justo el otro día me subí una consulta en la que quieren apelar que no tuvo, quiere que fundamente que no tuvo voluntad procreacional. Una relación así más o menos ocasional y la señora queda embarazada. El señor quiere argumentar que él no tuvo voluntad. Claro, él no participó del proyecto. Bueno, a ver. Una primera voluntad procreacional tuvo. Una primera. Después podemos discutir la segunda, pero la primera la tuvo seguro. O sea, porque, a ver, si ese señor no quería tener voluntad procreacional, se hubiera colocado un preservativo y la voluntad procreacional resultaba imposible. Así que fíjate, claro. Bueno, hay un caso de la Corte muy interesante, de la Corte de la provincia, que venía de San Isidro, donde lo que pasó fue lo siguiente. Era una chica que trabajaba en una empresa y que se miraba con ganas con otro muchacho que trabajaba en la empresa. El muchacho tenía su novia, ella tenía su novio y, bueno, vieron cómo son estas épocas de fin de año, de la fiesta de fin de año en la empresa. En algún momento salieron de la fiesta y ella quedó embarazada. Hicieron un after office y ella quedó embarazada. Claro. Voy a usar, qué bueno. Entonces, claro, ella lo demanda por filiación. Obviamente se rompe la pareja de ella. Yo calculo que cuando llegó la demanda se rompió la pareja de él también. Hay un cisma, ¿sí? Y en el medio del cisma, claro, él dice, se presenta al juicio y dice, bueno, sí, está bien, yo me someto a la prueba biológica y desistimos del resto de la prueba. Que dicho sea de paso no había ninguna otra, porque había sido la fiesta de fin de año. ¿Sí? Esto me baja de toda la fiesta de fin de año. Bueno, o nada. Entonces, ¿qué pasó? Eso mismo. Yo me voy a hacer el ADN y desistimos de todo el resto de la prueba. Cuando llega el día de ir a hacerse la prueba de ADN, no voy. No confío en esta prueba, a mí no me gusta, no tiene nivel de certeza, la cadena de cuidado de la prueba, ¿verdad? No. Claro, el juez se vio en la obligación de decidir sin prueba. Y ahí aparece el viejo 4 de la 23.511, decía, indicio contrario a la posición del renuente. Ahora, la prueba indiciaria necesita pluralidad. Son varios indicios que me llevan a una conclusión. Un indicio no alcanza. La Corte, tomando como válido el fallo de primera instancia de Tribunal de San Isidro, le hizo lugar a la acción, o sea, lo condenó al muchacho, sumando como indicio la mala fe procesal. Y bueno, a ver, flaco, no solo vos no te sometiste a la prueba, vos hiciste imposible el resto de la prueba, engañando al otro, o sea que hizo una construcción, digamos, media guitarrita, pero salió, ¿no? La Corte Nacional la confirmó, así que tuvimos suerte. Bueno, debería haber primado, aunque sea para el problema del derecho a la identidad, esto lo dicen muy bien en varios votos Petillani, y a tener en cuenta que es, el derecho a la identidad es primero positivo y después negativo. O sea, lo que ese niño necesita es tener su verdadero padre, no aquel que se negó a la prueba. Aquel que se negó a la prueba, presumimos que es el padre, cuando en el ADN sabemos 100%, por eso lo que promueve Petillani es la extracción compulsiva de muestra de ADN, que por ahora está solo en la Corte, no lo ha acompañado nadie. ¿Sí? Pero para la restitución de nietos está esto avalado desde la óptica de la identidad y sin embargo para el resto parece que es cierto, en el fallo Rodríguez Prieto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se resolvió la extracción compulsiva, pero sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver con algo que yo dije al principio. Lo que nosotros estudiamos, al menos lo que yo sé,
con lo que yo manejo es los aspectos filiatorios de la cuestión. Acá hay aspectos de índole de derecho penal, o sea, porque la Corte lo dice en el marco de la investigación de juicios de lesa humanidad. Claro, pero esa extracción compulsiva, la Corte la ordenó en el marco de delitos y en la búsqueda de la verdad relativa a delitos de lesa humanidad. No, ahí hay que ver, sí, no tenga duda, pero en ese punto, al menos que yo sepa, Petillán está solo, no lo ha acompañado. Volviendo a nuestro problema, bueno, ya está. Entonces, ¿qué significa esto de la voluntad procreacional tal cual la usa el código? Digo, insisto con esta diferenciación, que el consentimiento en la realización de la práctica obliga a quien lo da en términos filiatorios. Entonces, si yo consiento que mi cónyuge reciba gametos masculinos de un tercero porque los míos son inútiles para procrear, mi voluntad determina mi vínculo filiatorio con ese niño con independencia de que yo no hubiera utilizado mis propios gametos en esa concepción. Esta es la voluntad procreacional. El deseo de ser padre o de ser madre expresado en un acto jurídico médico en el cual yo le digo a la clínica, señores, hagan este procedimiento que yo recibo los efectos jurídicos de mi declaración de voluntad. Y ahí aparecen, a mi gusto, algunas dudas interesantes de pensar. ¿Cuáles son? Nosotros hemos analizado desde siempre, y la doctora lo adelantaba, que el niño tiene derecho a su identidad. Entonces, los niños nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida no tienen el mismo derecho a la identidad que tiene un niño nacido en condiciones naturales, pongámoslo en estos términos. Ya a esta altura yo no sé qué decir que es natural y qué no. ¿Sí? En condiciones naturales, porque ninguna duda cabe que el niño tiene en la filiación natural, así la llama el código, tiene un derecho a la identidad que le permite indagar quiénes son sus verdaderos progenitores. Y en la adopción también. Y en las técnicas de reproducción humana asistida, ¿por qué no? Bueno, los autores de la Reforma justifican esta diferenciación desde el siguiente punto de vista. En la filiación natural y en la filiación adoptiva, el derecho que tiene el niño es a conocer su verdad biológica. Ahora, ¿qué es verdad biológica? Es verdad de vida. Biológico es un proceso vital. Entonces, el niño que ha sido adoptado tuvo un parto y una mujer que estuvo en ese parto, ¿sí? Y un progenitor que dio lugar a que ese niño naciese. Y fue criado por X cantidad de personas hasta la adopción. Entonces, lo que dicen los autores de la Reforma, no digo que lo compartan, digo lo que dicen, es, bueno, en definitiva, lo que la ley avala es el conocimiento de esa historia. Y lo mismo sucede en la filiación natural. En cambio, en la técnica de reproducción humana asistida, esa historia no existiría si no se hace el acto médico. O sea, el nacimiento del niño parte de la expresión de una voluntad en un acto jurídico en el cual yo digo quiero ser padre porque me quiero someter a estas técnicas de reproducción humana asistida. Doctor, ahora usted habló del concepto de voluntad procreacional que le faltaba, ¿no? Que no cerraba. Ahora, uno puede dar la voluntad sobre, porque uno sé que esa persona no podía ser padre, su familia no servía. ¿Dar la voluntad o mejor hubiese sido el asentimiento? En realidad la voluntad sobre otro cuerpo, no sobre... Claro, ese es el punto tal vez en el que más énfasis pone Bassett. Lo que dice Bassett es, al único que no se escuchó en todo esto es al niño. Digamos, el único realmente vulnerable, que
que no tiene ni arte ni parte en esto, después vamos a ver que hay alguna salida, pero menor, es el niño. O sea, el niño no tiene ninguna relevancia en todo este proceso de decisión. Porque, claro, los autores de la reforma dicen, bueno, el niño no existiría si no hubiera estado esta voluntad. Por lo tanto, bueno, pero en la filiación natural tal vez el niño no eligió ser concebido, porque uno no participa de esa elección, digamos, la recibe, como recibe el don de la vida. Claro, esa persona no podría ser padre o no podría ser madre sin el auxilio de la técnica. ¿Sí? Así que ahí hay un tema que va a haber que indagar un poco más. Lo que pasa es que a veces también, en esto seamos sinceros, muchas veces este tipo de críticas esconden problemas de índole religioso. O sea, no, bueno, yo me opongo porque soy docente de la Universidad Católica. Entonces, como soy docente de la Universidad Católica, no puedo estar a favor de esto, entonces le busco la vuelta para estar en contra de esto, con independencia de llevar a entender que hay determinadas situaciones donde la ciencia médica te ayuda. Yo he escuchado en el Congreso de Tucumán hace ya 4 o 5 años ponencias que decían, el niño nacido mediante técnica de reproducción, escuchen esto pues disparatado, el niño nacido mediante técnica de reproducción humana asistida es heredero del médico que actuó la técnica. Y le debe alimentos el médico al niño. ¿Por qué? Porque, escuchen el argumento, la causa fuente del nacimiento es el acto médico. Si la causa fuente del nacimiento es el acto médico, esos son hijos del médico, no son hijos de lo que es disparatado. Yo lo he escuchado, no me lo contó nadie. Esto no me lo contó nadie. Yo llegué un momento que me levanté y me fui. Me dio tanta vergüenza que me levanté y me fui. Claro, supuestamente el niño nacido mediante estas técnicas no quedan rastros de que ha nacido mediante estas técnicas. Ahí vamos a ver, denme un minutito que yo le prometo que el anonimato del donante voy a llegar. Avanzo. Bueno, otra cosa interesante es quién debe recabar el consentimiento en la técnica. Y el código lo pone en el artículo 560 en cabeza del centro médico. Con lo cual, la práctica se va a desarrollar de tipo formulario continuo, preimpreso, cláusulas de adhesión. ¿Sí? Donde, bueno, firme acá. ¿Y qué es esto? Bueno, que usted da su consentimiento. ¿Para qué? No parece ser este el lugar más adecuado, sobre todo porque además porque te están cobrando, o sea, no es que te lo están haciendo de onda. Claro, no firme, claro, para cubrirse su responsabilidad. ¿Sí? Una cosa muy difícil de entender. Bueno, y el efecto, claro. Y el efecto es que si doy mi consentimiento para la técnica, ese consentimiento crea un vínculo entre quien da el consentimiento y el niño producto de esa técnica. Y sí, es un producto de esa técnica. En cualquiera de sus formas, de alta o de baja complejidad. Si yo consiento que se congele mi material genético masculino para ser insertado en mi pareja dentro de un año, bueno, yo consiento y ese consentimiento hace que el hijo que nazca de esa práctica sea mi hijo. Y ni él ni yo tenemos acción. Eventualmente, si el alojamiento masculino son un tercero. Y ni ella ni el niño tienen derecho si se usan los óvulos de otra mujer. Porque hay una renuncia a acciones de estado de familia como consecuencia de esta voluntad procreacional. Avanzo. Otro tema interesante es que el código resuelve que el consentimiento debe ser renovado para cada práctica y o implantación. Entonces, yo llego a la clínica de técnica de reproducción humana asistida. Me hacen los estudios y determinan que la técnica que necesito es esta. En ese momento yo doy mi consentimiento. Ahora, en el momento en que se haga efectivo ese consentimiento, o sea, cuando, por ejemplo, se implanten los embriones,
yo deberé ir a volver a decir mi voluntad. ¿Se entiende? Ahora, y ese consentimiento es revocable hasta la concepción o la implantación. O sea, yo puedo bajarme del proyecto en cualquier momento, siempre y cuando el proyecto no haya comenzado con la implantación o la concepción. ¿Qué ha pasado en Europa y acá en la Argentina? Hay casos en los cuales determinadas parejas congelan embriones o congelan material genético masculino y femenino y luego se divorcian. Entonces el problema es qué hacer con el destino de esos gametos. En la Argentina, en el año 2011, hubo un caso donde precisamente pasó eso. Una pareja divorciada, la mujer había congelado embriones, o junto con el marido, cuando estaban casados habían congelado embriones, y luego los quiso usar 5 años después de divorciados. Había una cuestión hereditaria en el medio importante y demás. El marido, ya de la clínica, dijo: no, yo no lo puedo hacer si no viene su ex marido. Fue el ex marido y dijo: no, yo tenía un proyecto de ser padre con esta mujer hace 10 años atrás, ahora ese proyecto ya no lo tengo. Entonces me niego a la práctica. Y para mi sorpresa, les tengo que ser sincero, la Cámara Nacional Civil le reconoció a la mujer el derecho de implantarse los embriones, y después, como la naturaleza fue sabia, la práctica fracasó, o sea, no tuvo éxito en la práctica. Pero jurisprudencialmente le otorgaron ese derecho. En ese momento no estaba el Código Civil y Comercial, pero la mayoría de las legislaciones europeas prohibían este tipo de prácticas de esa forma. De hecho, en el fallo Evans, por Reino Unido, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, resolvió un caso así. Era una mujer que tenía una enfermedad y se tenía que hacer una operación. La operación significaba perder su matriz, o sea, perder la posibilidad de generar óvulos. Entonces, ¿qué hizo? Congeló óvulos, generó embriones y después se operó. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando se recuperase de la operación, pudiera utilizar esos embriones que en su momento había generado con su pareja. En el momento que quiso utilizar los embriones, el marido, ya era el ex marido, y le dijo: no, ya no tengo un proyecto con vos. Y la ley del Reino Unido decía que se necesitaba el consentimiento de ambos, y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos confirmó esa decisión, le dio la razón a Inglaterra y le dijo: vos no tenés ustedes no tienen derecho a esta implantación, en tanto no es contrario a los tratados de derechos humanos europeos esta restricción que tiene el Reino Unido. Sí, ya ¿Una vamos. pregunta? Sí. Un caso. Una señora queda viuda. Había congelado. Lo tengo para tratar Bien. dentro de A ver. 5 minutos. ¿Me A ver, da un ratito? Dale. Vamos a dedicarnos un minutito a algún tema que adelantaba alguna de las colegas, que es el anonimato del donante. El supuesto podría ser el siguiente: una mujer sola o una pareja cuyo material genético masculino no es útil decide recurrir a un banco de semen a los efectos de obtener semen de un tercero para una fecundación o heteróloga o de una mujer sola. La cuestión es si esa persona que elige, mejor dicho, que va a pedir la práctica, puede elegir quién va a ser el donante, o si puede dar características del donante. Las primeras legislaciones europeas, casi todas, prohibían conocer la identidad del donante, bajo la premisa de, bueno, ¿quién va a donar? Si después te pueden demandar. A poco de andar, empezaron a surgir problemas médicos. El chico necesita un trasplante de médula ósea y el único que se lo puede dar es el donante masculino. Entonces, ahí empezó a haber países que generaron excepciones. Bueno, solo en casos médicos o solo en casos extremos se puede conocer la identidad del donante. Y esas son más o menos las orientaciones, y están los países más parecidos a la regulación de los Estados Unidos, donde no hay ninguna anonimato del donante. O sea, se te pone un book adelante, empezás a mirar señores y con este.
Y de hecho hay un caso que después se hizo una obra de teatro acá en la Argentina, donde, claro, que lo habían utilizado 107 veces al muchacho, se ve que era buen mozo, se ve que tenía un éxito importante con las chicas, lo habían elegido. Claro, lo que pasa es que no había una regulación que prohibiese utilizarlo, pero había un código ético de todas las clínicas de técnicas de reproducción humana asistida que decían el material genético masculino no se utiliza más de 3 veces. Y este caso se ve que era muy demandado el muchacho, entonces la clínica lo dejó violando normativas éticas autoimpuestas, ¿sí? En ese caso se descubrió que había tenido 107 hermanitos, había tenido una sucesión enorme, no le va a tocar nada, calculo yo. Y todo surgió porque una de las mujeres que se inseminó dijo, ay, debe tener algún hermanito mi hijo. Voy a abrir un Facebook y me voy a poner a buscar hermanito de mi hijo y le aparecieron 107, un escándalo. Bueno, el 500 de cumpleaños, un montón de regalos. El 564 del Código Civil y Comercial trata la cuestión y dice que se puede conocer 2 cosas del donante: o los datos médicos o en supuestos excepcionales la identidad del donante. Pero solo cuando existan motivos fundados a criterio del juez, o sea que no lo puedes ir a pedir a la clínica, se lo tenés que pedir al juez para que el juez te autorice. En algunos casos, si el problema que se alega es de índole médico, bueno, se alegará solo la parte, los datos médicos. Si se alega problemas de otro tipo, por ejemplo, no sé, estoy a punto de casarme con una hermana porque no sabía que mi padre había sido donante, bueno, en ese caso habrá que conocer la identidad para evitar eventualmente impedimentos matrimoniales. Esa podría ser. ¿Cómo? Ahora vamos a ver algunos criterios del juez que son muy interesantes. Bueno, no está resuelto, yo lo paso medio rápido, pero este es un problema también. Los embriones. ¿Son personas? ¿No son personas? ¿Se pueden ser adoptados? ¿Son herederos? ¿Se pueden regalar? ¿Se puede disponer de ellos? ¿Quién tiene derecho a disponer de ellos? ¿Se puede renunciar a ellos después de determinado tiempo? La clínica los tiene congelados. ¿Los puede destruir por falta de pago, por ejemplo? No me pagaron la cuota de mantenimiento. ¿Cómo? Se los puede derretir o desenchufar la ladera, básicamente, y sacarlos. Esos son todos temas que, la verdad, no tengo respuesta. Se los dejo plantear como interrogante. Y hay 2 aspectos que el Código Civil y Comercial no reguló y que ya están apareciendo fallos donde el juez ha tenido que salir a regular lo que el Código Civil y Comercial no reguló. El primero de ellos es... ¿No reguló o estaba en el anteproyecto? Estaban en el anteproyecto y se eliminaron. El primero de ellos es la denominada maternidad por sustitución, alquiler de vientres o maternidad por subrogación. En ese caso, lo que existe es una pareja que obtiene embriones y solicita a una mujer su gestación, es una posibilidad. Una pareja homosexual masculina que otorga material genético y obtiene óvulos que pueden o no ser de la gestante, pueden ser óvulos de una tercera y ser insertos en otra. ¿Sí? En ambos casos, el contrato puede ser gratuito o, como lo es en los Estados Unidos, de carácter oneroso, o sea, se puede cobrar por él. El objeto del contrato es el niño. Lo que hay que hacer es entregar un niño. ¿Sí? Sí, es tremendo, pero es así. Es un contrato claramente de un objeto prohibido. Ahora, el problema jurídico central es: vos podés prohibir la técnica. El problema es cuando la técnica se hace igual. ¿Qué haces con el niño? Como dice Graciela Medina, con buen criterio, el niño no puede ser nulo. No, uno puede declarar la nulidad de un contrato, pero no de un niño. El niño ya está ahí. Algo hay que hacer con el chico. Claro, un horror, pero es así. El niño existe ahí. Está ahí. ¿Sí? El niño no es nulo. En Europa, lo que se hizo, las legislaciones europeas, lo que hacen es lo siguiente: prohíben las técnicas de reproducción humana asistida, pero además prohíben las prácticas realizadas en el extranjero en cuanto a sus efectos en el país, con lo cual evitan el denominado turismo procreacional,
O sea, irse a la India y volverse con el chico. O sea, lo que le dicen a sus ciudadanos es, en Francia no lo puedes hacer. Y si te vas a California y lo haces, acá no te lo voy a reconocer. Claro, de hecho, hay un caso muy famoso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, donde una pareja homosexual francesa fue a California, una pareja de muchos recursos, alquiló un vientre, y cuando fue al consulado francés a inscribir al niño como ciudadano francés, el consulado francés le dijo, no, la ley francesa lo prohíbe y además me prohíbe reconocerle los afectos aquí. Razón por la cual, si te querés volver a Francia, volvete, pero este chico no es hijo tuyo. Con hijo. Lo reconoció como hijo, pero no lo reconoció como ciudadano francés. Digo, mira, si Estados Unidos dice que es tu hijo, es tu hijo. Ahora, en Francia, este no es un extranjero en Francia, es un norteamericano que vive en Francia. Los padres se presentaron contra Francia, diciendo que había una discriminación. O sea, ¿cómo? Es hijo de franceses y no lo dejan ser francés. ¿Sí? Y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dijo, mire, usted sabía de entrada que esto no se podía hacer, fue y lo hizo igual, ergo, y además usted no ha demostrado que Francia lo discrimine por alguna razón. O sea, el chico va al colegio, goza de los beneficios de la salud social, o sea, no, Francia no lo ha discriminado, salvo diciéndole, este chico no es francés. En todo lo demás le reconoció todos los derechos que un niño tiene en Francia. Y el segundo aspecto no regulado es la filiación post-mortem. Dicho sea de paso, una cosa es regular los efectos de la maternidad por sustitución, y otra cosa muy diferente y más compleja, por cierto, es regular el contrato. ¿Qué se puede contratar? O sea, ¿le puedo prohibir a la mujer gestante que no tenga relaciones durante 9 meses mientras lleva adelante el embarazo de mi hijo? ¿Le puedo prohibir que fume? ¿Le puedo prohibir que salga? ¿Le puedo prohibir que no se drogue? O sea, en general los contratos en Estados Unidos son contratos muy detallados, donde hay un montón de restricciones a la libertad de la gestante como consecuencia del pago que se está haciendo, ¿sí? En la Argentina esto se había regulado gratuito. Bueno, se puede gratuitamente, siempre y cuando sea gratuito y siempre y cuando la gestante ya tenga hijos propios. O sea, los 2 requisitos eran esos. Los 2 requisitos básicos. Había algunos más, pero ¿qué pasó? Y el otro aspecto regulado, polémico, era la filiación post-mortem. O sea, la posibilidad de tomar gametos, congelarlos, masculinos, congelarlos y utilizarlos después de muerto. ¿Sí? El código en el 563 autorizaba utilizarlos hasta 1 año después de la muerte del aportante del material genético masculino, y esos niños eran hijos de la persona y en tanto herederos de esa persona. Y eso explica después lo que dice el 2266 cuando habla de quienes pueden heredar al causante. Ahora bien, estos 2 artículos el codificador los sacó del proyecto, pero no los prohibió, lo dejó sin regulación. Y como la naturaleza humana indica que se abre paso, empezaron a aparecer fallos en los cuales se presenta una persona y digo, yo hice una gestación por sustitución, necesito una respuesta. Bueno, el primer fallo es el fallo del juzgado 102 de la Ciudad de Buenos Aires, que es anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial. O sea, no es de mayo del 2015, o sea, poco antes de entrada en vigencia, de que entraba en vigencia el Código Civil y Comercial. Y lo que se hizo ahí fue lo siguiente: una acción de impugnación de la maternidad promovida por la mujer que había dado sus gametos más femeninos conjuntamente con su marido a una, si mal no me acuerdo, era una vecina que les había llevado adelante el embarazo gratuita y solidariamente. ¿Sí? A eso se sumó una acción de reclamación de maternidad. Bueno, no es ella la madre, soy yo, porque claro, en el hospital habían anotado como hijo de la madre que lo dio a luz.
El fallo le hace lugar a las dos acciones, a la de impugnación primero y a la de reclamación después. Le dice, los progenitores asumieron la responsabilidad parental desde el nacimiento, porque el chico fue entregado en la misma clínica donde nació. No hubo contrato oneroso sino un acuerdo voluntario y libre basado en la afectividad. Comilla, comilla, comilla. El interés superior del niño se refleja en que el niño sea criado por sus verdaderos progenitores genéticos y porque quienes quisieron realmente tener un hijo. Y, dicho sea de paso, la mujer era la hermana. Como medida cautelar / autosatisfactiva, que cuando nazca el niño me lo escriba a mi nombre y no a nombre de la que da a luz. Ese fue el planteo. O sea, fíjense la diferencia con el otro. En el otro el niño ya había nacido. Acá estaba por nacer. El fallo le hace lugar no solo a la demanda, sino que le otorga a la dadora de los material genético femenino la licencia por maternidad. O sea, se ocupa también hasta de darle licencia por maternidad. Tengo mi duda, pero bueno, a ver. Se hace lugar a la pretensión, se otorga la licencia por maternidad, pero yo comparto la solución práctica, lo claro. O sea, estoy de acuerdo. Pero hay algunas cosas donde un poquito desbarranca. ¿Por qué? Porque decreta la inconstitucionalidad del 562. El 562 dice, en las técnicas de reproducción humana asistida, el niño es hijo de la mujer que da a luz. ¿Cómo puede ser inconstitucional que el niño sea de la mujer que da a luz? Porque que yo sepa, los hombres no podemos dar a luz por cobardes, además de que porque la genética nos lo impide. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es un poco razonable que uno diga que es contrario a la Constitución. No, en realidad, este de la mujer que da a luz, al que se refiere el 562, fue agregado por el Congreso. ¿Por qué? Porque se lo entendió como una manera de prohibir la maternidad por sustitución. Entonces digo, bueno, a ver, no la voy a prohibir expresamente, pero si yo pongo a la mujer que da a luz, cierro la posibilidad de la maternidad surrogada. Porque la gente lo termina Claro. haciendo por Después otra la vía, gente sí. porque son normas hipócritas, Claro. porque ya se sabe En algún punto que son- es suyo, la gente va a hacer lo contrario. Es Y que había el reglamentado, deseo de ¿no? ser padres es mucho más fuerte que cualquier prohibición legal. O sea, esos dos españoles que se fueron a la India y que terminaron inscribiéndolo en la Argentina porque la mujer alguna vez había pasado por la República, son un claro ejemplo de que no les importaba nada, querían ser padres. No había. Bueno, ¿qué más dice este fallo? El principio de justicia preventiva obliga a inscribir a la niña como hija de quienes quisieron ser sus progenitores. Dice que el Código Civil y Comercial tiene este principio de justicia de tipo preventiva. Todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, el Código no prohíbe esta técnica si no está prohibida, está permitida. En el caso además se habían citado a la hermana, a los hijos de la hermana, al marido de la hermana, o sea, toda la familia ampliada y todos dijeron, estamos chochos con esto que estamos haciendo. ¿Sí? El 2634 del Código Civil y Comercial, este es un argumento que no estaba y es interesante. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial tiene una regulación especial de derecho internacional privado. Y dice que en materia de filiación se aplica la ley del lugar del nacimiento. En consecuencia, si yo me voy a un país en el extranjero en donde se permiten este tipo de técnicas, el país tiene que respetar, la Argentina tiene que respetar esa filiación que viene dada del otro país. Entonces dice, bueno, en definitiva, este artículo genera una discriminación. Los que tengan dinero se van a ir a hacerlo afuera y van a aprovechar el 2634. Y los que no tengan dinero no tendrán la posibilidad de acceso a la maternidad o a la paternidad en este caso, ¿no? Y agrega además, bueno, el interés superior del niño, que están todos, y el acceso a las técnicas como un derecho humano fundamental. Acá hay una discusión, porque en la doctrina latinoamericana hay muchas dudas acerca de si existe un derecho constitucional o convencional a ser padre o a ser madre. Y esto tiene que ver con la gratuidad de los tratamientos. Si yo digo que existe un derecho fundamental a ser padre o ser madre, tengo que garantizar la gratuidad del tratamiento. Si no existe ese derecho, que lo haga el que lo pueda pagar. ¿Sí? Bien.
Y el juzgado de familia de Rosario, número 7 de Rosario, y acá hay otro caso, otro tema. Acá lo que hicieron fue pedir autorización mediante una medida autosatisfactiva antes de la implantación del embrión. Acá fueron más precavidos, no nos arriesguemos a ver que nos digan después que sí, que no, además. Antes de arrancar con nada, pidamos permiso, como quien dice. Y bueno, el juzgado de familia número 7 de Rosario le hace lugar a la pretensión, en tanto demostraron su imposibilidad de gestar y que era una amiga de la pareja y demás, le habían conocido en misa, dicen, lo del padre Ignacio. Le hicieron el lugar. Y, ¿cómo? Que yo conozca, no, pero puede ser, ¿eh? Yo lo que traje fue lo que fui encontrando buscando jurisprudencia, ¿no? Los que me saltaron en Google, disculpen. Bueno, y por último, el caso de la afiliación post-mortem. Aquí la cosa adquiere ribetes complejos y les cuento más o menos el caso. Es un fallo del juzgado 87 de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires en realidad, donde se solicita autorización para usar material genético del marido fallecido que había sido ordenado su extracción en el momento del accidente que sufrió el marido. El muchacho venía en un colectivo y fue arrollado por el tren. En el marco de la causa federal del choque del colectivo y el tren, usted sabe que se interviene en ferrocarriles, es competencia federal, la ex mujer, la viuda de este muchacho, dijo: nosotros habíamos empezado a averiguar por técnica de reproducción humana asistida. Por lo tanto, antes de determinado tiempo, se extraigan del cadáver material genético de mi marido a los efectos de yo ver si lo uso después. El juzgado penal se lo autorizó. El juzgado penal federal se lo autorizó porque no estaba en juego ninguna afiliación. Digo, bueno, guárdelo, después fíjese, porque no me va a venir a pedir autorización al juzgado penal para usar la técnica. Bueno, esta mujer tuvo como 7 u 8 años el material genético congelado y en determinado momento se decidió usarlo. Insisto, post-mortem. El 563 que regulaba esta cuestión establecía como máximo 1 año para la utilización. Acá pasó mucho tiempo más que 1 año. Y el juzgado se lo autoriza y dice, fíjense ustedes, es suficiente a los fines del consentimiento, el consentimiento del 560 para las técnicas de reproducción humana asistida, el prestado al iniciar los tratamientos de fertilización asistida. Se probó que la pareja había ido a averiguar. Nada más, o sea, no se habían hecho nada más que, bueno, vieron luz y subieron. ¿Sí? La práctica no está prohibida por la ley, otra vez. ¿Sí? Y el juez tiene la obligación de fallar. Lo que se saltea a este juez, a mi entender, es que el consentimiento debe ser para cada práctica. Si no había ni una práctica. Y ahora, claro, pero lo que hace, y el argumento es peligroso, es presumir el consentimiento. No sé si lo llevó de una oreja o no. El criterio es que el proyecto del niño sea un proyecto actual. Claro, este hombre murió, es cierto, había tenido voluntad de ser padre, porque había acompañado a la mujer a... Ahora, lo que hace el juzgado es presumir ese consentimiento, lo cual abre un precedente muy peligroso de la interpretación del 560. Es más, fíjense ustedes, siguiendo esa línea de razonamiento, adquiere relevancia el artículo hay un artículo en el segundo del derecho sucesorio, ahora se me fue el número, discúlpenme, que dice personas que pueden suceder al causante. Y dice, los nacidos a la fecha de la muerte del causante, los concebidos a la fecha de la muerte del causante, los concebidos mediante técnica de reproducción humana asistida en los términos del 561. Si yo estiro ese argumento, este niño nacido 7 años después es heredero de ese muchacho. Porque nacido aun cuando no estaba concebido a la fecha de la... Lo cual nos mete en otro problema, que es, bueno, ¿puedo dar consentimiento en testamento?
Entonces yo tengo, y ese consentimiento sería un consentimiento válido en los términos del 560 para una práctica posterior a mi muerte. Claro, el tema que, imaginemos que yo diga, doy mi consentimiento para que tal mujer se implante mi material antes de tal fecha. Sí, especial para un acto. Y mutatis mutandi, el artículo del derecho social me lo permite, porque dice, bueno, lo contempla como tal. En realidad, ese artículo del derecho social quedó mal, porque antes remitía al 563, que era de la filiación por muerte. Cuando recortaron el 563, en lugar de sacar el inciso, remitió al 561, que dice cualquier otra cosa, no dice de la filiación por muerte. ¿Sí? O sea, quedó mal, es un error de técnica legislativa. Ahora, abre un precedente muy complicado. ¿Sí? Yo les agradezco mucho, espero que hayan disfrutado la charla, la jornada, que ha sido larga, nos queda poco. Ha sido una placer para mí. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos la visita como siempre. Los visitamos porque nos llama siempre.